Colombianos, atención, les tenemos la respuesta de Laura Sarabia a María Jimena Duzán, ya que esta señora periodista le vio un derecho de petición abiertamente haciéndole diferentes preguntas. Pues Laura Sarabia no se quedó callada y pues comentó todo esto de María Jimena Duzán, le respondió, pero al parecer la periodista no quedó contenta con esta respuesta. Ella escribió lo siguiente: de cadenas de WhatsApp y otras infamia, por Laura Sarabia. Pues Cambio publica la respuesta de la directora del Departamento Administrativo de Presidencia de APRE a la columna Preguntas a Laura Sarabia de María Jimena Duzán, en la que la periodista formula un derecho de petición abierto a la funcionaria y a su hermano Andrés Sarabia. Ella dice: el servicio público en Colombia implica tener blindaje contra la infamia y las calumnias. En esta época de redes sociales circulan como si fueran ciertas versiones sin ningún relato ético o de conciencia, sin pruebas o sustentos. La libertad de expresión se ha desdibujado y a su amparo se atenta contra la honra y el buen nombre de quien sea objetivo de intereses oscuros, corruptos o codiciosos. No poso ingenua, pues mi conocimiento de la política inició en las entrañas del Congreso y junto a uno de los operadores más singulares del ecosistema nacional. Por eso, pocos episodios tienen la capacidad de sorprenderme: agendas dobles, relaciones interesadas, soledad en las batallas. También sé que el servicio público honesto nos obliga a la ingratitud. He debido distanciarme de amigos, familiares y exjefes que hoy sufren de memoria selectiva. De hecho, tuve que pagar el precio hace un año al elegir no ceder ante constreñimientos ni chantajes. Un precio doloroso y que al parecer para algunos ha sido suficiente. Le he reportado a la Fiscalía sobre estos ataques a través de las redes sociales con mensajes interesados y entrampamientos. Allí denuncié un caso por violencia política contra la mujer, cuya indiciada es una de las muy seguras fuentes bien informadas. Por mi condición de mujer joven, he tenido que soportar ataques desde columnas de opinión, periodismo investigativo y otros géneros. El único sustento de estos ataques son fuentes no verificadas, preguntas sugestivas, malintencionadas y perversas, y sin el más mínimo rigor periodístico que permita ofrecer mi versión. Ataques que han navegado en un territorio que en ocasiones parece ser una oda a la impunidad, las redes sociales, y en un país donde al parecer las únicas que tenemos que dar explicaciones y renunciar a nuestros cargos somos las mujeres, pues se presenta esto. Mi nombre y apellido, cargo, experiencia, condición socioeconómica han sido denigradas por quienes se catalogan como periodistas y suponía que tenían un sentido ético a prueba de intrigas y odios. También por jóvenes periodistas que con ligereza se apuntan a buscar renombre sin ninguna responsabilidad a costa de la dignidad ajena, convertidos en héroes de ocasión a pesar de que han salido de los medios precisamente por la ligereza de sus palabras. No les importa confundir Diana Valencia con Daniel Andrade, tampoco verificar las denuncias, estados civiles, fechas y tiempos en los cargos. Lo que les importa indagar que al momento de los nombramientos mencionados de la silla del poder la ocupaba otra persona. Son notas muy posiblemente gestionadas solo con el objetivo de dañar. Sé que estas palabras involucran furiosos y sesgados registros de los que habitualmente me atacan. Adelante, no les temo, no tendré sino fuentes interesadas y refundidas en los juegos del ego, porque en lo que a mí se refiere, seguiré trabajando de manera transparente y ética por el país. La justicia en la que siempre he creído va más lenta que las secuelas de los daños reputacionales y de la imagen que van dejando las cobardes redes. Pero ante ellos existe la valentía y la integridad que no se divulga, pero se reside en mi conciencia. Como funcionaria me debo a la justicia para dar explicaciones que mis actos públicos demanden y nadie podrá decir que no lo he hecho. Solo espero que ahora no se me pida responder también por mi vida privada, pues hasta mi forma de vestir es de interés público. Esto lo hice por unos zapatos Ferragamo, ¿no? Lo que sí puede es responder a mi relacionamiento con gremios y grandes grupos empresariales. Primero, han sido públicos. Segundo, en pleno conocimiento del presidente. Y tercero, y más importante, para responder a una pregunta absurda y públicamente formulada, los gremios y empresarios saben que no uso intermediarios ni tercerizo a personas de mi círculo social o familiar. El interrogante se hubiera podido despejar con solo preguntarles a los anteriores, ¿no? Habría sido más fácil para quienes deberían tener como propósito la verdad. Quiero aclarar en uno de los medios que aún hacen periodismo, a pesar del irrespeto y las insinuaciones de una opinadora. Yo solo transmito las instrucciones del presidente. Los funcionarios y ministros que han salido y saldrán del gobierno obedecen a sus disposiciones. Insinuar que he sacado a funcionarios por estar investigándome no solo me parece grave, por lo antes mencionado, sino porque pone a la luz la usurpación de funciones que solo le corresponde a la justicia. El cargo en el que estoy no fue buscado por mí y no estoy aferrada a mi silla. No tienen que pagar campañas en redes
pidiendo mi renuncia. Esta siempre ha estado en el escritorio del presidente para cuando él lo considere. Nadie debe estar por encima de la ley, ni los funcionarios que están mencionados en matrices de colaboración, ni quienes bajo el escudo de las columnas de opinión lanzan en preguntas veladas afirmaciones malintencionadas, como lo hace María Jimena Duzán, ¿no? Por tal motivo, he iniciado e iniciaré las acciones legales cada vez que corresponda, pues creo en la democracia y en las instituciones. El episodio más reciente, que seguramente no será el último mientras ocupe este cargo, consistió en cuestionarme por las supuestas andanzas de mi hermano y calificarlo como mi talón de Aquiles. A mi hermano hoy no le pueden imputar ningún delito, abuso o enriquecimiento, pues solo hay pruebas de que trabaja en el sector privado, sin nexos ni gestiones ante el gobierno. Su delito, al parecer, es ser mi hermano y quizás haber asistido a un par de encuentros sociales por encima del estrato social al que él, sin vergüenza, alguna vez perteneció. O pertenece, ¿no? He realizado y realizaré mi trabajo con lealtad y honestidad, sin agenda propia o negocios turbios, cosa que otros no pueden decir en este y en otros gobiernos. No pienso usar mi juventud para pasar por ingenua y desconocer que los intereses oscuros que me rodean me ven como un obstáculo a remover y otros como un instrumento a utilizar. Aunque sí suene ingenua, sueño con una Colombia mejor, para mi hijo, para los más vulnerables y olvidados y para todos los colombianos. Me quedo con la sonrisa de las mujeres de los territorios excluidos, de los abrazos de quienes me alientan a seguir adelante. Por eso creo en este gobierno, el gobierno del cambio, del primer paso para el gran cambio. Y la nota. Espero que la publicación de mi opinión sea ya noticia documentada. Me retiré desde el 29 de agosto del año pasado de la sociedad Ala Consulting, que no ha tenido actividad comercial desde entonces y que según registros públicos en el SECOT nunca tuvo relación con el Estado. Esta fue pues la contestación a María Jimena Duzán, cosa que la periodista dice que no quedó contenta con las respuestas y demás. Ella dice: Laura Sarabia no respondió ni una de las preguntas que le formulé en mi derecho de petición, publicado por Cambio el 23 de junio del 2024. Por esta razón, le acabo de enviar formalmente a su despacho. Usted decidió irse por las ramas para evitar contestar las preguntas y en su lugar prefirió hacer apreciaciones personales y subjetivas sobre su experiencia como funcionaria. Su técnica es vieja en la política tradicional, esa que usted practica también, responsabilizar al mensajero en lugar de responder los cuestionamientos que le hacen. Ahora que se siente avalada por el presidente para matonear a los periodistas que no forman parte de su corte. Este gobierno muestra su peor cara, dice María Jimena Duzán. Al parecer la señora periodista sacó las uñas, ¿no? Increíble, señores, cómo esta señora María Jimena Duzán se empieza a desdibujar. Y esto pues el presidente Petro no se quedó callado, dijo que sentía una pues decepción frente a la señora periodista María Jimena Duzán, que por un lado pues se parecía a Vicky, ¿no? Porque pues lo esperaba de Vicky menos de esta señora, ¿no? Él escribió: he respetado en su vida periodística a María Jimena, la considero una periodista de verdad y víctima de la violencia paramilitar, pero seguir la carrera de Vicky es un camino de desacierto y mentira. Insinuar que yo cambio cargos en mi gobierno por consejas es un verdadero irrespeto a mí mismo. Ya me irrespeta con saciedad la revista Semana, pero no lo esperaba de ti, María Jimena. Sé que el periodismo Mossad se impone. Quieren destruir a Sarabia solo para destruir el gobierno y pues cometen villanías y canalladas, dice aquí el presidente Petro. Por lo tanto, mucha gente se ha solidarizado con la señora María Jimena Duzán porque sintieron un ataque por parte del presidente. Entre ellos, Daniel Coronel dice: respaldo la honorabilidad de María Jimena, rechazo la descalificación del presidente Petro a una periodista íntegra y repudio el invento forzado y antisemita de periodismo Mossad para descalificar a quien hace preguntas que le molestan al gobierno, dice él, ¿no? Y la señora María Jimena Duzán se ha pronunciado después de este terino y dice: he recibido amenazas y señalamientos que me tildan de ser una terrorista miembro del Mossad y todas se fundamentan en las falsas infamias y acusaciones que usted, presidente Gustavo Petro, me ha hecho. El uribismo nunca me bajó de guerrillera y usted me puso la lápida de terrorista y etiqueta a la FLIT. De ahí Porras le contesta: hace unos años, cuando comenzó su proyecto independiente en Spotify, usted decía que por fin podía decir lo que pensaba, que era libre de expresarse. Lo curioso es que antes, cuando recibía todo tipo de presiones por parte de los grandes industriales del país para plegarse a su agenda corporativa, también decía que era libre de expresarse. Ahora que usted sola se cansó de ser libre y nuevamente se ha plegado a la agenda mediática corporativa, ha perdido toda credibilidad. Hay personas que no les gustan la libertad, eligen la esclavitud y como no soportan ver a los demás libres, quieren condenarlos a su mismo destino. Oiga, tremendo tuit. Esto lo dirá porque María Jimena Duzán estará haciendo pinitos para pues el campo que va a dejar Vicky Ávila si se corona como candidata presidencial. ¿Ustedes qué piensan, colombianos, sobre esta señora María Jimena Duzán y su transformación, no?
¿Qué otra cosa dijo María Jimena Duzán? No me asustan ni las bodegas, ni las falsas acusaciones que están montando en mi contra. No me amedrentan. Seguiré haciendo mi trabajo. Gracias a todas estas voces que me han dado su apoyo. Esto me suena al libreto de Vicky Ávila cuando sale a defenderse porque Petro supuestamente la calla, ¿no? Y es que por otro lado, el periodista Julián Martínez dijo en la W que ha recibido denuncias de Laura Sarabia y de su hermano para ponerlas en contexto, para publicarlas, pero que ninguno de los denunciantes ha probado pruebas. Entonces aquí, ¿a qué jugamos? Pues Julián Martínez le echó duras pullas a una periodista de esta misma emisora donde cuestionó que no pueden pegar todo con babas o con rumores, ¿no? Y es que aquí también hay que hablar del ejercicio de periodismo. Uno no puede hacer periodismo a lo Catalina Suárez, y me perdonan decir esto, y en la W Radio, porque ya no se encuentra, y es tomar datos y empezar a informar ahí sin contexto y armando con babas un rompecabezas, que es lo que entiendo yo que ha hecho el chico Villanueva con todas estas denuncias, pero tengo que aclarar que a mí más de 8 funcionarios del gobierno me han buscado para darme datos de Laura Sarabia, de Andrés Sarabia, pero hasta el momento nadie me ha entregado una prueba concreta, y tampoco ejerzo periodismo, digamos, de filtración de que a mí me tienen que dar las pruebas. Yo las puedo buscar, yo he buscado evidencias y no he encontrado absolutamente nada, digamos, concreto que me permita, digamos, hacer un reportaje contra ellos. Pero sí tengo que decir algo para terminar, y es que yo sí criticaría a Petro. Yo no saldría en caliente a defenderlos a ellos tan fácil, porque yo dudo mucho que una persona pulcra se la pase con el exdirector de la SAE, como lo plantea el tiempo, este señor Andrés Ávila, teniendo en cuenta que Andrés Ávila, el exdirector de la SAE durante el gobierno de Iván Duque, le entregó un apartamento de la oficina de Envigado a Carlos Escobar, el señor de la bodega uribista, para amenazar a Juan Morris, para amenazar al presidente Petro, para amenazar a Gustavo Bolívar, para amenazar a Gonzalo Guillén, a Diana López Zuleta, a mí. Entonces, digamos que yo veo que aquí hay articulado la bodega uribista, las chuzadas, estos señores contratistas de la UNP que hacen espionaje, y no nos podemos enfocar solamente que el que puede chuzar es el gobierno. El gobierno está lleno de personas que no son petristas. Pero mire, Entonces, esto era un interrogante bastante cuestionable, y es que podrían ser personas ajenas al gobierno que quisieran de pronto chuzar pues a integrantes del mismo, ¿no? Y a periodistas o a magistrados. Pues Catalina Suárez, la periodista, le contestó aquí a Julián y dice: mi querido Julián Martínez, para hacer una columna de opinión pegada con babas le das mucha atención, lo cual agradezco, pero además cuando me invitas a tu casa o hablamos, me decías que tenías una opinión muy distinta sobre mí. Te envío un abrazo, entiendo el motivo de tu opinión, que por cierto me dice que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. De mí sí no te esperes que te irrespete, no es mi estilo, y menos mal nadie me manda a hacerlo. Por cierto, las últimas veces que te he visto de frente no me lo has dicho, y más bien sales sin verme y muy callado. Ojalá seas tan valiente también de frente. Un abrazo, prefiero quedarme con los excelentes recuerdos que tengo a tu lado y no con esa versión. Lindo día, le dice la señora, pues Catalina, ¿no? Por otro lado, señores, resulta que pues la Contraloría encontró hallazgos por más de 28.000 millones de pesos perdidos en la SAE. Lo que pasa es que acá los uribistas utilizaron estos hallazgos que se encontraron, pero que las fechas son del gobierno Duque, y los uribistas no lo dicen, sino que juegan con los documentos para hacerlos creer que es en el gobierno Petro. Pues resulta que uno de ellos es el periodista Ricardo Ospina, y dijo lo siguiente: atentos, la Contraloría General de la Nación pues reporta graves irregularidades en el manejo de los bienes de la mafia por parte de activos SAE, con hallazgos fiscales, es decir, posible pérdida de 28.000 millones de pesos. Y aquí Gustavo Petro le contesta y se pone furioso: señor Ricardo Ospina, ¿usted por qué no pone la fecha de los robos en la SAE? ¿Le molesta hacerlo? ¿Le molesta señalar que la SAE se la robaron en el gobierno Duque y no en el de Petro? ¿Induce al engaño al lector? Se repite aquello que magistrados evacuados en helicópteros, que resultó ser una real mentira canallada, dice acá el presidente Petro. A lo que el señor Ospina le contestó al presidente y dijo: presidente, buenos días, gracias por leerme. Le agradezco las lecciones de periodismo. Lamento que no se tome el trabajo de leer el comunicado de la Contraloría General de la República, que está adjunto en el post, en donde se ven claras las fechas de auditoría, en donde, entre otras cosas, muestra la pobre gestión de los activos SAE en su gobierno. Segundo, lamento que su frente de información sean las bodegas radicales, adictas a su gobierno, porque no fui el periodista que habló de magistrados evacuados en helicóptero, pero sí reporté que al menos un magistrado tuvo que regresar al Palacio de Justicia por temor a las graves amenazas contra integridad originadas por sus barras bravas, que dijo que lo habían cogido a piedra, que era totalmente falso también, ¿no?
Tercero, usted debe garantizar la libertad de expresión y la tarea de los medios de comunicación. Su permanente hostigamiento a la prensa desdice de una persona que defiende los valores democráticos. Entonces el presidente no se puede expresar frente a estas calumnias que levantan los periodistas, al parecer, ¿no? Increíble esto de parte del señor Ricardo Ospina. Pero ustedes ven el documento de la Contraloría y por ningún lado se ve la fecha, sino aquí hay una donde dice el corte del 31 de diciembre del 2023, pero que estos datos eran encontrados en el gobierno de Iván Duque, señores. Los relojes Rolex perdidos, por ejemplo, esto no lo dicen, ¿no? ¿Quién sabe quién se los repartió? Aquí el comunicado de prensa dice, producto de auditoría financiera a la SAE y del Frisco, de la Contraloría determinó, además de 4 hallazgos con presunta incidencia penal y 30 que conllevan a presunto alcance disciplinario. Entre los hallazgos se encontró que algunos bienes que estaban bajo custodia de la SAE se perdieron, entre ellos 69 relojes avaluados en 1.302 millones de pesos. ¿Quién los cogería? Se evidenció la venta de 15 caballos de paso fino por debajo del valor comercial. El monto perdido es de 99 millones de pesos. Y otro que dice 31 taxis que representan un daño patrimonial de 1.836 millones. No aparecen. Esto no lo hizo el señor Daniel Medellín, señores, sino el anterior director de la SAE. Pero aquí Rafael Nieto escribe lo siguiente, que es uribista. La corrupción de este gobierno es colosal. Por donde se aprieta, salta la pus. La Contraloría hace 20 hallazgos fiscales por más de 28.000 millones de pesos. Culpa al gobierno, ¿no? Por ejemplo, María Fernanda Cabal también publica. Contraloría dice que se perdieron 69 relojes Rolex y 31 taxis que eran custodiados por la SAE. Pero no menciona que fue en el gobierno de Iván Duque, ¿no? También Revista Semana, hallazgos fiscales por más de 28.708 millones. El explosivo informe de la Contraloría que revela posibles irregularidades de la SAE. Pues resulta que el señor Daniel Medellín, director de la SAE, tuvo que salir a desmentir todo esto y a decir que invita a la opinión pública y a los medios de comunicación a leer el informe de auditoría completo de la Contraloría, que contó con toda la colaboración de la SAE, donde se evidencia que la mayoría de irregularidades y hallazgos fiscales provienen de gobiernos anteriores. Escuchemos a Daniel Medellín. Hola, se ha conocido a través de los medios de comunicación los resultados de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre la SAE. Y se dice que contiene hallazgos fiscales por más de 28.000 millones de pesos. Sobre esto nosotros hacemos una invitación transparente a la ciudadanía y a los medios de comunicación de que leamos el informe y comuniquemos los resultados con base en hechos concretos. Lo primero es que gran parte de estos hallazgos refiere a ocupaciones irregulares de predios de la SAE. Ocupaciones irregulares que datan de muchísimos años atrás, incluso desde que la SAE era Dirección Nacional de Estupefacientes, y la Contraloría hace un cálculo de lo que se ha dejado de recaudar desde que estos inmuebles están ocupados. Hablamos incluso de 10, 12, 14 años atrás hasta el día de hoy. Esa es una realidad. Nosotros recibimos la entidad con el 47.7% de los predios ocupados irregularmente. Hemos hecho una tarea enorme por recuperarnos, pero en año y 9 meses no se recupera lo que se ha dejado ocupar durante más de una década de funcionamiento. Es así como al día de hoy hay 762 inmuebles menos en ese estado porque los hemos recuperado. Pero también esto tiene unos esfuerzos adicionales para su recuperación. Tenemos que hacer desalojos y cada desalojo nos cuesta entre 10 y 50 millones de pesos dependiendo la tipología. Por lo tanto, es una tarea que no se resuelve en el corto plazo y que, insisto, refiere a gobiernos anteriores. También se habla de la desaparición de algunos bienes del inventario de la SAE, del hurto de algunos presuntos lingotes de oro y relojes de alta gama. Hechos que se dieron durante el gobierno pasado y que en esta administración hemos colaborado completamente con la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de los hechos. Tanto así que hemos solicitado al ente investigador que involucre a la SAE como víctima dentro del proceso penal que se adelanta y en ese sentido poder responderle a la ciudadanía por estos hechos. Entre otros hechos también se habla de omisión en la gestión del cobro de cartera, algo que está relacionado con contratos de arrendamiento que durante nuestra administración hemos aumentado la facturación por arrendamiento de 53.000 millones de pesos a 61.000 millones de pesos. Falta muchísimo más por mejorar. Hemos hecho un análisis de cada uno de los hallazgos para hacer planes de mejora dentro de la entidad, pero es indispensable que se sepa que estamos refiriendo a hechos del pasado, a hechos que confieren a otras administraciones y a hechos que esta administración está pues poniendo muchísima atención para corregir y disponer de los planes de mejora a los que haya lugar. Lo que no informan los medios, ¿se dan cuenta?
Resulta que todo esto que ha pasado ha sido en gobiernos anteriores. Increíble, señores, que no digan toda la verdad. Definitivamente estamos en la olla con esta desinformación que le dan mucho palo, ¿no? Por otro lado, pues aquí la señora Vicky Dávila sacó un titular atacando a la fiscal Angélica Monsalve. Dice que pues se reunió a puerta cerrada con Luz Adriana Camargo, la fiscal, para que reasignen los procesos que tienen pendientes luego de la persecución tan berraca que pues hizo el señor Barbosa y la señora Marta Mancera. Ella tituló aquí un artículo que dice: una perla, polémica fiscal Angélica Monsalve pidió reasignación de procesos. Fue un acuerdo con la fiscal general Luz Adriana Camargo. Semana conoció el documento que advierte de una reunión entre la fiscal Monsalve y su jefe, la fiscal general Luz Adriana Camargo, en la que se acordó la solicitud de reasignación de procesos. En el documento señala al exfiscal Francisco Barbosa y a la exfiscal Marta Mancera. Ah, ¿cómo les parece? Y empieza la cizaña. En las últimas horas se conoció una resolución firmada de la Fiscalía por el vicefiscal Gilberto Guerrero, en la que ordenó reasignar las investigaciones que cursan con la polémica fiscal Angélica Monsalve. Lo que llamó la atención fueron las motivaciones de esa resolución, que básicamente transcribieron los argumentos de la propia fiscal que hace la solicitud, una supuesta persecución judicial. No, ¿qué va, señores? Pues esperemos a que se desenmarañe estos procesos que tiene pendiente pues la fiscal, ¿no? Porque esta señora Angélica Monsalve ha denunciado casos de corrupción realmente graves, como lo de los Ríos Velilla, cercanas a Darcy Quinn, ¿no? Y que impidieron que esta fiscal investigara a fondo porque ella había ya imputado cargos a toda esta gente. También sobre las camionetas, pues de la Unidad Nacional de Protección. Increíble, ¿no? Pero sin embargo, la señora Angélica Monsalve le contestó a esta señora y a Revista Semana y les cantó la tabla. Angélica Monsalve escribió: respecto a la noticia que publicó Revista Semana sobre mi persona y la señora fiscal general de la Nación, aquí les dejo este mandato para recordarle a la señora de Géneco y a su pasquín que nada más ni nada menos la relatora para la independencia de jueces y fiscales de la ONU fue quien le advirtió al gobierno de Colombia que la Fiscalía General de Barbosa y Mancera estaba ejecutando una persecución judicial, al abrirme en menos de 2 años 11 procesos penales, todos por yo haberme atrevido a investigar a sus amigos de Transmilenio y carros blindados, y que ahora la inmoral señora de Géneco y su Revista Semana, como si de un artículo pago se tratara, los hace ver como víctimas, pretendiendo engañar a la ciudadanía y al querer invertir el rol, pretendiendo que los presuntos corruptos son víctimas de una fiscal delincuente. Increíble, ¿no? Señora, no sea descarada y deje de utilizar su pasquín para sicariar moral y éticamente a los funcionarios y a las personas. Diga la verdad, ¿o es que a usted le parece normal que la Fiscalía General de la Nación haya sido utilizada como arma de persecución contra una fiscal por haber hecho correctamente su trabajo? ¿Con este baremo piensa usted hacer campaña para la presidencia de la República? Dios nos libre con semejante insensatez, le dice aquí pues la señora Angélica Monsalve. Después dice: la Revista Semana, como siempre, del lado de los poderosos, del lado de quienes presuntamente nos roban, presuntos porque aún no han sido condenados, llamando disque víctimas a Martín Manjarres, a Marcela Montes y a sus secuaces, esos mismos que están incursos en la pérdida de 6.000 millones de pesos de Bomberos de Bogotá, en el que pagó coimas del carrusel de los carros blindados en varias entidades del Estado por otros 50.000 millones de pesos. Esos mismos que se roban el futuro de los jóvenes colombianos, que le quitan el pan de la boca a los pobres para darse lujos inimaginables y descaradamente. ¿Ahora se hacen llamar víctimas? ¿Acaso a la directora de esta revista, la señora de Géneco, no le duele su país, que está inmerso en tanta pobreza por culpa de tanta corrupción? ¿O solamente le importa la parcialidad política, que es diferente a quienes hoy gobiernan? ¿O es que acaso esas víctimas van a ser aportantes de su próxima campaña presidencial que tanto niega? Pendenciera y perniciosa. Tremenda cantada de tabla aquí de Angélica Monsalve a la señora Vicky de Géneco, ¿no? Increíble. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, les pedimos que compartan qué opinan de lo que respondió Laura Sarabia a María Jimena Duzán. ¿Qué opinan de la reacción de María Jimena Duzán? ¿Será que se está convirtiendo porque se acerca campaña presidencial de Claudia López? También, ¿qué piensan de esto de la Contraloría, que encontró hallazgos, pero que Daniel Medellín tuvo que salir a desmentir que todos estos hallazgos, toda esta pérdida de plata, fue en el gobierno de Iván Duque, ¿no? Calladitos nomás. Muy amables y hasta pronto.